Muy buenos días, hermanos. El Señor les siga bendiciendo y sosteniendo. Su favor y gracia siga siendo con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase número 20 de Estudia tu Biblia y espero que ustedes sigan animados como siempre para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos hoy a aprender en cuanto a este género que estamos viendo, el género de poesía y sabiduría, o lo que tiene que ver con los libros sapienciales, que también les llamamos. Y hoy vamos a ver en esta clase número 2 de este tipo de libros, de este tipo de literatura, las preguntas claves, preguntas que deberíamos hacernos a la hora de tener en cuenta este tipo de literatura. Recuerden, solamente son algunas preguntas que yo otorgo. Usted tiene que seguir estudiando, aprendiendo, pero por lo menos que vea que existe una distinción entre la manera como abordamos un libro de tipo de argumentación, como son las epístolas, o las historias, como lo son, pues encontramos en los evangelios o en la narrativa del Antiguo Testamento, que ya hemos visto también eso. Así que el día de hoy vamos a tener algunas preguntas claves que podemos hacernos respecto a este tipo de literatura. Para recordar lo que vimos de la semana pasada, es decir, de la clase pasada, que les dejé una tarea. La tarea consistió en que debimos haber leído el Salmo 23, un salmo muy común, muy popular, que seguramente usted hasta de pronto de memoria se lo sabe, pero a ese salmo le llamamos como el pastor, el salmo que tiene que ver con el Señor es mi pastor. Pero yo les dije que la figura del buen pastor la vemos de los versículos 1 al 4 y la tarea es darnos cuenta que a partir del versículo 5 se cambia drásticamente la escena y se usa otra metáfora para Dios. Es decir, aquí Dios se va a ver de una manera distinta. Entonces la pregunta es esa: ¿cuál es esa metáfora o de qué manera aquí vemos a Dios que ya no se presenta como un pastor, sino de otra forma? Así que, ¿cuál es esa segunda metáfora? ¿De qué manera se habla a partir del versículo 5 acerca de Dios? Así que pónganlo allí en el chat. Vamos a tener un minuto para que usted pueda tomarse el tiempo de meditar en ello, de escribirlo, y luego continuamos hacia el resto de nuestra clase. ¿Ok? Démonos un minuto. Muy bien, mis hermanos. Debimos haber escrito algo que tiene que ver con la referencia de que David en los primeros versículos nos pinta una imagen de Dios como la de un buen pastor, como la de un pastor que está cuidando de su pueblo como si fueran sus ovejas, pero a partir del versículo 5 la imagen cambia totalmente. Ahora se nos habla de preparar una mesa, de servir comida, de que haya angustiadores o enemigos y se unge la cabeza en medio de ellos. Es decir, la figura ahora es de un anfitrión que recibe a su invitado en su casa. Y aunque haya personas que aparentemente quieran buscar su mal, esta otra persona unge a este por encima de los otros. Así que dense cuenta cómo la figura aquí cambia. Pasa de un pastor a convertirse a alguien que prepara un banquete en medio de los otros que están allí a su alrededor. Así que nos lleva esto a meditar en eso. Continuando hacia nuestra clase, y esto va a ser muy importante lo que vamos a ver hoy, porque vamos a tomar este texto para hacerle las preguntas claves y poder estudiar un pasaje como este. Quizás podemos meditar algunas cosas que a veces hemos podido dejar por fuera en un pasaje tan popular. Pero antes de ir a ello, me gustaría que viéramos ilustráramos de la siguiente manera la importancia de hacerles preguntas correctas a nuestros pasajes. ¿Ok? Y es midiendo con la regla correcta. Imagínense una persona que intenta tomar la medida de algo. Hagamos de cuenta un hombre que está trabajando en su casa y quiere cortar una madera,
pero para cortarla necesita tomar una medida y él lo que emplea es un termómetro para medir. Usted diría, es absurdo. Por más que el termómetro tenga una regleta, él se utiliza una herramienta que se emplea o un instrumento que se emplea para medir la temperatura. De manera que esa regla solamente funciona para medir la variación de la temperatura, no para tomar una medida en cuanto a distancia. No tiene nada que ver con eso. Entonces, una persona que tomar una herramienta incorrecta para hacer un tipo de actividad no le va a servir. Este hombre necesita una cinta métrica y con una cinta métrica entonces sí puede saber dónde es o hasta dónde está la medida que él quiere para poder cortar, en este caso, la madera. Así que utilizar la herramienta correcta nos va a ayudar a nosotros. Mis hermanos, si intentamos leer los salmos buscando comandos lógicos, buscando que sea una argumentación, teniendo en cuenta un por tanto, un por qué, como de pronto lo hicimos en Efesios, vamos a perder de vista los detalles como nos lo quiere presentar el texto. La poesía no se va a medir con la lógica, la poesía se mide con imágenes y emociones. Por eso veremos preguntas claves de hacerle a nuestro texto que tiene que ver con eso. Que vaya a haber, en nuestro texto va a haber un por qué, van a haber por tanto, por supuesto que sí. Pero el fuerte de la poesía es precisamente presentarnos imágenes o acerca de Dios o acerca del salmista, de cómo él se siente, de cuál es la emoción que él está experimentando, y de esa manera nosotros deberíamos acercarnos a nuestro pasaje, teniendo en cuenta ese elemento. Así que teniendo eso en cuenta o teniendo eso en mente, vamos a ver algunas preguntas claves que deberíamos hacernos en el desarrollo de nuestra clase. En primer lugar, utilizando, recuerden, nuestro método Costa, vamos a tener alguna pregunta en específico del contexto y así con cada una de las partes o de las diferentes etapas de la ruta o del método Costa. En el primero de ellos, en cuanto al tema del contexto, una pregunta que podemos hacernos es: ¿hay alguna pista sobre las circunstancias en las que se escribió el pasaje? Es decir, este pasaje nos está mostrando, nos está dando una pista, nos está informando algo que nos ayude a entender qué llevó al autor a escribir esto que está viviendo. Entonces, en el caso de los salmos, tenga en cuenta usted algo. Esto es importante. Cada salmo es totalmente independiente. Si bien vimos en los demás, por eso no está esa pregunta aquí en contexto, para poder aclarar esto en cuanto a los salmos. Cuando hablamos de Efesios, usted está en Efesios 2, es necesario que tengas en cuenta el contexto de Efesios 1. El día de ayer vimos el Salmo 1, el primer salmo de todo el Salterio, de todo el libro de los Salmos. Pero estamos en el 23 y no necesitas ni el primero, ni el Salmo 1 que vimos ayer, ni el Salmo 22 para entender el Salmo 23. Cada salmo es una canción, es un poema en un momento particular, en un contexto particular. Así que en cuanto a los salmos debemos tener esto en cuenta. Cuando yo voy a un salmo, el contexto de ese salmo está dentro del mismo salmo, a diferencia de cualquier otro tipo de libro. Cuando vamos a Proverbios, que es otro libro también que tiene que ver con este asunto de sabiduría, tenemos que examinar el contexto entre lo mismo que nos está diciendo el proverbio. Por ejemplo, y vamos a ver eso mañana en la macroestructura, lo vamos a ver con Proverbios, pero Proverbios tiene una parte donde tiene una secuencia, por decirlo así, se le está hablando a un joven, pero luego vamos a encontrar que son un montón de proverbios separados entre sí. Así que lo que tenemos que entender es qué nos está diciendo cada proverbio, qué nos está indicando. Algunos van a hablar de las balanzas, de hacer buen uso si tenemos un negocio y vendemos con algo pesado, que no hagamos una medida injusta, es decir, no hagamos trampa, sino que vendamos lo que estamos ofreciendo de manera justa, lo que vale, el peso que tiene eso. Pero luego nos vamos a encontrar con que hay otro proverbio y puede estar ahí inmediatamente seguido que nos habla de la amistad. Y luego después de eso viene uno que nos habla acerca del dinero. Y luego viene otro que nos habla acerca de no ser perezoso y más bien ser diligente. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo cada uno. Entonces son libros que tienen esta particularidad. Nos están expresando por un lado sabiduría y por otro lado está en forma esa sabiduría de poesía y tiene esas particularidades. Así que tengamos en cuenta en cuanto al contexto, si hay alguna pista
sobre las circunstancias en las que se escribió dicho pasaje. ¿O de qué nos está hablando simplemente? Si está hablando de un perezoso y un diligente, está hablando de eso. No nos digamos de otra cosa. Si está diciendo nos viene contando una historia acerca de alguien que tiene que buscar la sabiduría. Hombre, un padre experimentado o un padre con su experiencia le está hablando a su hijo, mira, busca la sabiduría. Eso es lo que tenemos que centrarnos en ello. Así que este es el contexto que tenemos que buscar en este tipo de literatura. Ahora bien, ¿qué vamos a observar? Bueno, busquemos imágenes o metáforas que use el autor y qué emociones está despertando en la audiencia. ¿Qué busca él que sintamos? ¿Qué busca él que nos identifiquemos con él? El salmista tiene esa particularidad. Por eso la tentación en los salmos o en este tipo de literatura es nosotros inmediatamente ubicarnos y sentir que somos esa persona sin antes hacer el ejercicio de entender el significado. El salmista tiene esa intención para que podamos entender el propósito por el cual escribió, no para que inmediatamente la sintamos nosotros también y decir, eso ya es para mí y esta es la manera como tengo que actuar. Antes de llegar a eso, debemos entender el significado. Así que vimos el contexto y luego la observación. En la observación buscamos si hay imágenes, si hay metáfora que use el autor, qué emociones está despertando, qué emociones está experimentando él. Y también tenemos que ver lo que hablamos ayer, repeticiones de ideas similares, a lo cual llamamos paralelismo, si hay alguna idea paralela con otra, es decir, que se equiparan, que están allí teniendo similitud o están expresando lo mismo, o uno expresa una idea y la otra la idea contraria, eso también lo llamamos un paralelismo, que es contrario el uno al otro, como si estuvieran haciendo un versus. Así que buscamos ese tipo de cosas. Ahora bien, en cuanto para encontrar el significado es que nos enseña el pasaje sobre Dios, su pueblo y la vida en su mundo. Esto nos va a ayudar a entender el significado. Cómo el salmista, con la emoción que sintió, o el salmista o el proverbista, con la emoción, con la situación que está viviendo, ¿qué lo lleva a él a expresar acerca de Dios? Por ejemplo, si vamos al libro de Eclesiastés, vamos a encontrar que él está observando el mundo y él dice, todo es vanidad, de nada sirve yo afanarme tanto, al final un día existo, otro día me muero, ¿para qué me afano tanto? Y él siente una vida como sin vacía, sin sentido, la vida es como un soplo, una neblina que un día está y otro día no está, él se siente con ese sentimiento de vacío, la vida no tiene sentido, pero necesitamos leernos todo el libro para encontrar dónde él nos dice que se halla el sentido de la vida, cuando finalmente lleva esa meditación final. Así que él no está necesariamente renegando, él está mostrando cómo todo tiene un sinsentido hasta que presenta al Señor, que es el que le da realmente sentido a la vida. Así que ese es el propósito de todo el libro. Necesitamos entender a dónde nos está dirigiendo el autor con ese pensamiento todo como con un pesar, con un lamento, ver a la vida como vanidad de vanidades y más nada, para finalmente mostrar quién es el único que no es vano y que no es como esa neblina, sino que Él es firme y en el cual podemos nosotros también permanecer firmes. Así que tenemos que tener en cuenta que nos está enseñando el pasaje sobre Dios, sobre el pueblo o sobre la vida en el mundo, para poder nosotros saber hacia allá nos está apuntando el autor. Por ejemplo, cuando veamos en el Salmo 32, Salmo con el que iniciamos toda esta serie de enseñanzas, veíamos que el significado de él era mostrar cómo mientras él no buscó al Señor aún en pecado y se arrepintió y le confesó su pecado, cómo él se sintió terrible. Pero cuando él le confiesa el pecado al Señor, él halló el perdón y la gracia que el Señor otorga. Así que nos está mostrando en este mundo, nosotros intentamos ocultar nuestro pecado, estaremos como el salmista, sintiéndonos mal. Pero en cambio, si confesamos nuestro pecado al Señor, nosotros experimentaremos paz, perdón y consuelo. Y en ese camino quiere el Señor que nosotros estemos, que si pecamos, volvamos a Él. Así que eso es lo que buscamos cuando estamos leyendo nosotros también el texto, qué significado, qué nos enseña acerca de Dios, su pueblo o la vida en el mundo. Ahora, en cuanto a teología bíblica, es decir, recordando que la Biblia es una sola historia, Jesús mismo dice que Él les enseñaba a sus discípulos lo que en los salmos, en los escritos, en la ley se hablaba acerca de Él.
Así que también desde los Salmos, de los Proverbios, desde Eclesiastés, Cantar de los Cantares, desde Job, podemos nosotros apuntar a Cristo. No nosotros inventado, como el texto apunta ese pasaje hacia Jesús. Se anticipa ese texto al Evangelio en alguna manera. Nos presenta una característica, condición de nuestro Señor en el pasaje en el que nosotros nos encontramos. Bueno, si es así, nosotros entonces podemos hacer una conexión legítima hacia nuestro Señor. Y por último, en la aplicación es cómo desafía este pasaje tu comprensión acerca de Dios. Cómo este pasaje te lleva a asombrarte aún más por el Señor, a poder desafiar un pensamiento que tenías de Él y que ahora aquí te presenta de una manera que tú dices, Dios también actúa de esta forma. Pero también poder examinar a nosotros y pensar si hay alguna actitud que nosotros necesitemos cambiar, qué cosas nosotros necesitamos dejar de estar viviendo por causa de lo que nosotros hemos visto, pero como también Cristo es quien nos da la fuerza para poder vivir esa gran realidad. Así que tengamos eso en cuenta al momento de ir a nuestros textos de este tipo de literatura, la poesía y los libros de sabiduría. Tratando de tomar todo esto y llevándolo entonces a una aplicación, vamos a hacer este laboratorio bíblico con el Salmo 23 que estuvimos viendo y vamos a analizar, bueno, Salmo 23, ahí no cambié la parte de la diapositiva, con las preguntas clave vamos a hacérselas a nuestro texto de hoy en el Salmo 23, ¿ok? Vamos a hacer un escaneo rápido, ¿ok? La primera pregunta en cuanto a contexto, la pregunta que hicimos fue si hay alguna pista sobre las circunstancias en las que se escribió. Bueno, solamente tenemos que es un salmo de David. Es lo único de información que tenemos de contexto, que es un salmo de David. Ahora bien, podemos nosotros ponernos a examinar quién fue David. Fue un hombre que se terminó convirtiendo en un rey. Fue un hombre que fue precisamente un pastor de ovejas. Así que él entiende la situación de lo que es un pastor, de lo que tiene que hacer por sus ovejas, cómo las conduce, las cuida, las lleva a darle lo que ellas necesitan ser guiadas por un pastor. Y podríamos decir todo eso. Ahora bien, también poder tener en cuenta dentro de nuestra misma historia, además de decirnos que es un salmo de David, qué nos dice o qué nos está informando. Y nos vamos a encontrar que utiliza la figura de un pastor, algo que David sabía muy bien, para mostrarnos cómo Dios cuida a su pueblo. Pero también nos va a mostrar otra figura, la de un anfitrión que guarda a aquel que recibe en su casa y lo guarda aún de sus enemigos. Y si pensamos, y aquí no tenemos seguridad, podemos intuir que se trata de un momento donde David experimenta persecución o tiene enemigos, y probablemente ese es en el momento donde o es rey o previo a ser un rey. Cualquiera sea la circunstancia, David enfrentó muchos enemigos a lo largo de su vida, pero él tiene la seguridad de que el Señor mismo es quien guarda su vida y que en la casa del Señor él puede morar para siempre. Así que no necesitamos saber en qué año de la vida de David fue que él escribió este salmo. Lo que necesitamos saber es que la emoción o lo que él está experimentando es que él se ve como una oveja que el Señor puede conducir a delicados pastos. Y aun cuando está en valle de sombra de muerte, el Señor le guarda. Pero también el Señor prepara mesas aún delante de sus enemigos. Es decir, Dios está cuidando mi vida y Él me ha ungido como su siervo. Y nosotros podemos evidenciar eso en el texto. Ahora, habiendo visto esa parte en el contexto, podemos hacernos la pregunta: ¿qué imágenes o metáforas usa el autor y qué emociones despierta? La pregunta de observación. Y lo que veíamos, mis hermanos, que fue la parte de la tarea que les dejé, es que vemos dos metáforas en nuestra historia. Por en primer lugar, ya lo he dicho, vemos al Señor como un pastor y en segundo lugar, como el anfitrión de un banquete. Pero si nos ponemos a notar las emociones que aquí se nos presentan, démonos cuenta como en el versículo 1 al 3, donde el Señor es visto por el salmista como un pastor, Él está hablando del Señor en tercera persona. Él me pastorea, Él me confortará mi alma, es decir, está hablando en tercera persona. Pero luego cuando llega al valle de sombra de muerte, es decir, en el momento más oscuro y difícil, tenebroso, la manera como habla acerca de Dios cambia, la voz cambia y ahora dice, tú estarás conmigo. Fíjense,
¿Cómo cambió de hablar en sentido general para hablarnos a la audiencia? Él hará esto conmigo, me pastoreará, me conducirá a delicados pastos, hará esto y lo otro. Pero cuando Él habla del valle de sombra de muerte, Él toma al Señor como lo que es mi Dios personal. Tengo una relación con Él. Tú estarás conmigo. Cambia la manera de referirse al Señor para mostrar, aún en ese momento más oscuro, ya no está bien, ya no lo estoy viendo a la distancia como el Él, sino ahora como el tú. Es decir, como aquel que está cercano a mí. Y eso nos está comunicando un sentido de cercanía y de confianza en el Dios, que aun cuando sea el valle más oscuro, Él está cerca de su pueblo. Así que la relación la cambia para mostrarla de una manera más cercana, más cercana, más íntima y directamente hablándole al Señor. Eso entonces nos lleva a la S de significado, que nos enseña entonces el pasaje sobre Dios y sobre su pueblo. Bueno, nos enseña que la presencia de Dios, hermanos, no garantiza ni la ausencia de valles oscuros ni la ausencia de enemigos. Que Dios esté presente, que Dios sea nuestro pastor, que Dios sea el anfitrión que nos recibe en su casa, no nos quita ni el problema, ni el valle de sombra de muerte, ni los enemigos. Pero sí nos dice que en medio de la peor oscuridad, su presencia protectora, su provisión están garantizadas. Su presencia guardadora y la provisión de gente que prepara la mesa para los suyos está garantizada. Dios guarda y sostiene a los suyos, aún en el valle de sombra de muerte, aún frente a los enemigos. El Señor hace su obra poderosa para salvar, para guardar, para cuidar a su pueblo. Qué impresionante es esto. Qué hermoso es poder ver a nuestro Dios que hace esto y que podemos verlo aquí en estas dos figuras, tanto del pastor como de nuestro anfitrión. Pero todavía nos falta algo antes de aplicar esta verdad a nuestras vidas. Y es cómo ese pasaje nos apunta a Cristo, cómo se anticipa el Evangelio. Y mis hermanos, este pasaje nos apunta a nuestro Señor a través de las dos metáforas. Porque en la primera podemos recordarnos que el mismo Jesús dice, yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Eso lo vemos en Juan 10. Y sabemos que Él es ese buen pastor. El buen pastor que dio la vida por nosotros para rescatarnos. Para que aún nosotros pudiéramos no experimentar el valle literal de sombra de muerte de ir del Señor, sino que lo recibió Él. Ahora bien, mis hermanos, no solamente vemos a Jesús como el buen pastor, sino que Él mismo es ese buen anfitrión que en el mismo Evangelio de Juan nos va a decir más adelante que no nos preocupemos, que Él se va, parte, pero a prepararnos lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararle el lugar a ustedes. Mis hermanos, nuestro Señor no solamente es el pastor que nos conduce aquí, sino que también es el anfitrión que nos recibe allá, para que en la casa de Dios podamos habitar por largos días, es decir, para siempre. Así que este salmo nos está conectando con esta realidad de nuestro Cristo para que pueda tener mayor significancia, no solamente en un aspecto donde nos sintamos descuidados, sino toda nuestra vida está siendo conducida por este buen pastor que nos llevará a la casa del Padre, donde Él mismo también nos recibe como el anfitrión. Así que mis hermanos, esto entonces ahora, teniendo esto en cuenta, tiene ahora sí sentido que podamos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo desafía este pasaje tu comprensión acerca de Dios y qué actitudes debes cambiar? Bueno, mis hermanos, muchas veces nosotros, y aquí donde vamos a aterrizar aplicando nuestro pasaje, muchos de nosotros tenemos una comprensión frágil de Dios. Nosotros queremos al pastor del versículo 2, el que nos da pastos verdes y nos da aguas de reposo. Y cuando llega el versículo 4, cuando vemos que se nos habla de un valle de sombra de muerte, decimos, yo por ahí no quiero pasar. Nos enojamos con Dios y llegamos a pasar por allí. Pensamos que nos abandonó y entonces la ansiedad parece que va a ganar la batalla. Pero este salmo, este poema, mis hermanos, nos desafía hoy, precisamente en el valle más oscuro, donde Dios deja de ser un simple concepto teológico, un Él, para que pueda pasar y convertirse ahora en nosotros, en nuestra relación de mayor cercanía, de mayor intimidad. Tú estás conmigo.
tú estás conmigo. Hoy podemos saber que no importa la circunstancia que vivamos en este mundo, Él nos sigue pastoreando. E incluso cuando sea el momento más oscuro, podemos tener esa certeza. Tú estás conmigo, tu compañía, tu presencia sigue estando conmigo, me sigue sosteniendo. Y podemos confiar y descansar en ello. Así que la actitud nuestra hoy debe cambiar. Y en lugar de ser miedo, nosotros no debemos tener mal alguno. ¿Por qué? No solamente tome el concepto de decir, sí, porque Él está con nosotros. ¿Por qué está contigo? ¿Por qué está contigo este buen pastor? ¿Por qué está contigo Dios? Bueno, porque para que tú pudieras sentarte a la mesa del banquete de la gracia que Él ofrece, el buen pastor Jesucristo tuvo que caminar completamente solo por el valle de la ira de Dios en la cruz y recibir allí en ese valle la muerte, no una sombra, sino que Él sufrió la muerte para que ahora la muerte no te tenga que devorar a ti, para que ahora tú seas conducido y simplemente la muerte ahora para ti sea simplemente una sombra. Algún día esa sombra nos alcanza, pero será eso, hasta ese momento. Pero la muerte por la eternidad no tendremos que padecerla. Cristo sufrió, experimentó la ira del Señor para que la muerte ahora a nosotros solamente es una sombra. Nos mata una vez, pero no dos veces. Para los que no están en Cristo, dice la Escritura que morirán dos veces. Ahora bien, la muerte segunda nos habla acerca de ir al lugar de condenación eterna, esto es el infierno, ¿no? Pero a los que están en Cristo Jesús, lo que experimentan es vida en abundancia, vida eterna. Así que tenemos que saber que la razón por la cual hoy somos pastoreados, cuidados aquí y por la eternidad estaremos con el Señor recibiéndonos Él como el gran anfitrión, es por la obra de Cristo en la cruz. Así que, ¿por qué hemos de temer si en este mundo Él nos sostiene? ¿Por qué hemos de nosotros dejar de experimentar gozo si sabemos lo que nos espera con nuestro Señor? Así que descansa hoy en tu pastor, descansa en el cuidado del Señor que tiene por nosotros su pueblo, sus ovejas. Descansemos en el cuidado de nuestro buen pastor. Y por último, mis hermanos, además de esta meditación, quisiera dejarle también una tarea para mañana que va a ser de gran bendición. Mañana vamos a ver la macroestructura de un libro. No tiene sentido que veamos el de los salmos, porque cada salmo, como le he dicho, tiene una particularidad, cada salmo tiene un propio contexto. Así que lo que vamos a ver es el libro de los proverbios. Vamos a ver la macroestructura en este libro, pero para ello la tarea que quiero es que veamos la tesis de nuestro libro. ¿Cuál es el propósito de nuestro libro? Así que vamos a leer Proverbios versículos 1 al 7 del capítulo 1. Lea todo Proverbios 1 del 1 al 7. Si quiere, lea todo Proverbios 1, ¿ok? Pero en el versículo 7 de manera particular es donde encontramos la tesis del libro. Así que quiero que usted analice esa tesis, medite en ella y mañana la pregunta que usted va a responder es esa. ¿Cuál es el primer paso o el principio indispensable para poder adquirir verdadera sabiduría? Seguramente usted se lo sabe de memoria, pero medítelo, porque para todos los proverbios que encontremos, ese sigue siendo el mismo lema o principio. Todos los demás proverbios que leamos tienen que regirse bajo este principio, bajo este lema que nos presenta Proverbios 1:7. Así que léalo, mañana lo escribimos, meditemos en ello. Vamos a orar, pidándole al Señor que nos siga guardando, nos siga sosteniendo y que nos bendiga en este día también para poder honrar su nombre. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y buen Dios, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado, poder completar, Señor, esta lección del día de hoy. Y no solamente verlo, Señor, como una serie de tareas, de principios que tenemos que ver, sino como que tú nos des el deseo cumplido, Señor, de poder nosotros estudiar de manera fiel tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas, pero haciendo, Señor, un ejercicio coherente con la verdad, Señor, de tu palabra y actuando, Señor, con sabiduría. Bendito Dios, bendícenos, sosténnos y guárdanos, que podamos hoy y siempre, Señor, nosotros tener en cuenta, Señor, que tu palabra es luz, es esa lámpara, Señor, que nos conduce, que nos guía, y que nosotros busquemos estudiarla temprano, estudiarla, Señor, continuamente, en la mañana, meditar en ella en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor, día y noche meditar en ella, recitarla, memorizarla, comprenderla, Señor. Así que ayúdanos
porque sin tu palabra, Señor, nosotros realmente no somos nada, no crecemos, no te conocemos, no sabemos, Señor, lo que nos pide, lo que quieres de nosotros, no viviremos la gracia. Así que te damos gracias por este tiempo que nos das de meditación en tu palabra y te damos gracias también porque esto nos alimenta y nos ayuda también a meditar y a cómo aplicar, Señor, tu verdad a nuestras vidas. Guíanos hoy, Señor, para que en todo cuanto hagamos, lo hagamos para tu gloria, lo hagamos, Señor, en tu poder y que tengamos, Señor, en mente, Señor, cómo bendecir tu santo nombre a través de todo lo que hagamos. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, que nuestro buen Dios les siga bendiciendo y sosteniendo, su favor y gracia sean con ustedes y que en todo y por todo ustedes le den la gloria a Jesucristo, nuestro Rey. El Señor les siga bendiciendo.